Oli, 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 Oli. Qué lindo, qué lindo, qué lindo es verte a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Román, 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 Román. Me hace muy feliz volver a vernos, aunque yo sé y me contó un pajarito que no estás pasando la mejor situación, así que como ya es un nuevo añito, quería acompañarte para apapacharte un poquitito y tal vez subirte el ánimo o simplemente acompañarte con unos mimitos. Está bien. Ok. Sobre todo quiero que simplemente intentes seguir mi voz. Puedes obviamente mantener tus ojos abiertos, pero si los cierras va a ser mucho mejor. También te voy a dar algunos besitos que serán colocados con mucho cuidado y bajo una intención, ¿ok? Cada besito tendrá una función, digámosle. O yo le voy a atribuir un pequeño mensajito. Ok, primero quiero que sepas que todo va a estar bien. Y aunque muchos obstáculos parecieran bastante inamovibles, tienes que darte cuenta de que tú tienes todo el poder de cambiarlos. Y no tiene que ser un gran cambio. Yo siento que mucha gente cae en esta idea de que si no son cambios muy rotundos, no sirven. Y no es así, Roma. Los pequeños cambios son los que más hacen la diferencia. ¿De acuerdo? Entonces cosas como tal vez, no sé, hacer algo distinto de lo que no hagas en tu rutina y que sepas que te haría bien, como despertarte 30 minutos antes de ir al trabajo, a los estudios, para tal vez pasear por tu barrio, aunque haga calor o frío. Intenta poner pequeñas nuevas rutinas en tu vida que puedan motivar también a tus objetivos centrales. Ok, ¿qué tal si te doy un besito para intentar atraer esos nuevos hábitos y esas ganas de salir adelante? Porque aunque no lo creas, yo sé que tú tienes muchas ganas de mejorar como persona, como amigo, como familiar, ¿ok? Tú tienes que también creértelo. Te voy a dar 3, porque el 3 es el número que trae esas nuevas energías y que renueva todo a nuestro alrededor. Muy bien. Recuerda que todos estos besitos son dados con amor y respeto. Okay. Pero sobre todo, quiero que sepas que yo siento que hoy en día
hay una gran como epidemia, se le dice, de soledad. Pero la realidad es que yo creo que es como cualquier tema que hoy en día es bastante popular en internet, pero que siempre estuvo ahí, solo que sin tanta conciencia social. Yo siento que la soledad es uno de esos. Aunque realmente las redes sí ha creado de nuevo este tema de, parece ser, aumentar los niveles de que la gente no quiera vínculos tan serios como lo de antes. La realidad es que siempre era algo que afectaba a nuestra sociedad, solo que antes no teníamos un lugar en donde desahogarnos al respecto. La soledad no es un sentimiento ni malo, ni para sentir vergüenza, ni para burlarse de alguien, porque en la realidad es que todos, absolutamente todos nos sentimos solos en algún momento. Y es una realidad, porque a veces también muestra la maduración que uno tiene. Yo siento que muchas veces pasa que nos sentimos así porque ya no nos ajustamos tal vez a nuestros amigos, a su forma de pensar, a su forma de gastar su tiempo, su dinero. Y muchas veces, al menos a mí me ha pasado, de sentirme sola, pero no porque esté realmente sola, sino porque he madurado, porque tal vez necesito hallarme en un nuevo círculo de amigos, porque tal vez incluso cambie de metas, me mude a un nuevo país, o también a veces porque tuve malas decisiones. Todos, sea por el motivo que sea, estamos solos y no vamos a sentir solos. Lo bueno de eso es que uno aprende a vivir con esa soledad y a valernos por nosotros mismos, aunque muchas veces no nos guste. Pero también es parte de que cuando logremos encontrar un amigo, una pareja que nos haga sentir acompañados, apreciarlas y cuidarlas y darnos cuenta de lo que ahora sí tenemos. Aunque como recomendación mía, siempre es bueno igual tener momentos de soledad. Así que te voy a dar 5 besitos para motivarte a abrazar tal vez ese aspecto donde uno nos podamos sentir solos, si es que realmente llegas a sentir esa sensación, y donde también puedas, si no te gusta, buscar herramientas para conocer gente, sentirnos queridos, sentirnos parte de una comunidad, de un grupo, pero siempre de un aspecto sincero, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tal vez buscar. Yo a veces, cuando estoy aburrida, entro a server de Discord de juegos que me gustan. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el Brawlhalla. Entonces entro a server de Discord de Brawlhalla y ahí conozco gente que juega ese juego, y encima cuando uno juega ese juego también conoce a la gente, entonces es como un ganar-ganar. Y esto también aplica para, incluso si sentimos algo malo que no nos gusta, buscar el apoyo a un grupo así es muy bueno. Ok, te voy a dar 5 besitos, ya que el 5 significa, no sé la palabra, o hace referencia a la perseverancia. La perseverancia o la constancia de encontrar algo que queremos. Ok,
nos falta. Ujú. 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 Te voy a dar una más, ¿ok? Ujú. Muy bien. Veo cómo vas cerrando tus ojitos, Román. A veces también es necesario, es bueno poder brindarnos un día, a pesar de tanto caos, para simplemente ser nosotros, para simplemente ser nosotros, su naturaleza más real, Román. Porque la realidad es que no tenemos mucho control de todo. Y yo creo sinceramente que parte de la gracia de la vida. Creo que ya me conoces suficiente y esta frase tal vez la escuchaste muchas veces decir de mi parte, pero la realidad es que si fuéramos perfectos, la vida no tendría sentido. Nadie lucharía por las cosas que quiere porque simplemente las tendría de primera mano y todos seríamos buenas personas. Por lo tanto, no existirían las guerras, no existiría la violencia, no existiría el acoso. La realidad es que un mundo así es tan ideal que es imposible. Y la misma naturaleza es violenta, porque la violencia no significa que todo el mundo y en su totalidad uno lo es malo. No. Por ejemplo, cuando un guepardo tiene hambre y tiene que cazar, no está dentro de sí la maldad de la violencia de querer quitar la vida a alguien o a un animalito, sino simplemente comer. Entonces, desde hoy mismo el hecho de hacer algo que se pretende normal, puede haber un poco de odio o algo malo atrás, pero eso no quita que el otro sea malo. A lo que voy es que no podemos controlar todo. No podemos controlar todo. Y eso es lo que quiero que te quede claro. Eres un humano imperfecto y eso es lo bonito de poder crecer y seguir luchando. Seguir luchando. Ok. Porque incluso en los malos momentos puedes encontrar un momento de paz. Como puede ser ahora, estar en mi regazo y simplemente escucharme o compartir con el otro algo lindo. Y esas cosas que uno sí puede controlar, que son las cosas buenas que puedes hacer por vos mismo, esas sí te motivo a intentarlo. Mismo como te dije al inicio, el cambiar una rutina, el intentar aceptar un sentimiento que tal vez te invade. Porque si bien las cosas no se pueden destruir, muchas de ellas no. Sí se pueden gestionar y transformar en algo bonito, o al menos sacar una parte de algo bueno. De una parte sacamos 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 algo bueno. Así que te voy a dar 10 besitos para que puedas encontrar
ese gran don de sacar de algo malo, algo bueno, algo malo, algo bueno, de algo malo, algo bueno, de algo malo, algo bueno, de algo bueno. ¿De acuerdo? Te voy a pintar. Sabes que a mí me gusta pintar a besitos. Vamos a mezclar. Cierra tus ojitos mientras te doy besitos. Todo está bien, todo va a estar bien. Mientras seas consciente de que algunas cosas tal vez no las hagas del todo bien, pero ¿qué importa? Solo daré la suficiente importancia como para no hacerte tanto mal a vos mismo y a los demás. Muy bien, Román. Descansa un ratito, descansa un ratito. Es el momento ideal para que puedas cerrar tus ojitos y dejarte llevar un poquito, un poquito, un poquito. Besitos, besitos, besitos por toda tu carita, carita, carita. Por toda tu carita, 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 carita. Creo que sería como la representación de comer a besos. Ok, perdóname. Cierra tus ojitos. Cierra tus ojitos, cierra tus ojitos. Cierra tus ojitos, cierra tus ojitos. Ciérralos, ciérralos, ciérralos. Mientras te doy algunos besitos. Muy bien, muy bien. Ahora sí, cierra
Cierra, respira profundo, respira profundo, mira para arriba, mira para arriba, mira para el techo y cierra, 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 cierra tus ojitos, ciérralos, ciérralos, ciérralos. Ciérralos, ciérralos, ciérralos. Muy bien, así. Ciérralos, ciérralos. Muy buenas noches, Román. Espero que todo pueda mejorar este nuevo año. Y espero de corazón que puedas conseguir muchas de tus metas, junto con tener salud y cariño.